Hola, ¿qué tal a todos? Esto es un aviso para todos, para la corona española. Me ha sido muy difícil poderme acercar a ustedes, específicamente para llegar el mensaje que tengo pendiente. Uno, porque los musulmanes han impedido por todos los medios a que yo me pueda expresar libremente. Y si aún todavía para llegar a la corona española es difícil, todavía con la imposibilidad de la violencia musulmana ha sido mucho más difícil. Por lo tanto, voy a tener que hacer pública la información que tenía pendiente para ustedes en forma privada. Bien, efectivamente fui a Paiporta, verifiqué que los hechos fueran reales, lo cual implica que la profecía ya está hecha. Desde 1957 aproximadamente, y se vuelve a repetir en este cumpleaños de la princesa Leonor, vamos a hablar precisamente y a recordarles lo que ya les venía yo diciendo del Apocalipsis 12. Es importante decir que el Apocalipsis no es un libro cronológico, sino es un libro criptológico. Quiere decir esto que está escrito en criptología. Y tal como un hacker tiene que modificar precisamente sus códigos fuentes y los tiene que adulterar, así también el Apocalipsis es un código fuente adulterado sin contexto lógico para que únicamente yo lo pueda destapar. Soy el que destapa los 7 sellos del Apocalipsis y les voy a hablar precisamente del Apocalipsis 12, que es una revelación que ya se ha cumplido en el cumpleaños de la princesa Leonor. Vamos a hablar precisamente de esto y que, como lo he dicho, es así. Estoy con una versión bíblica que me prestaron en el hostal donde me estoy quedando, ¿sí? Por lo tanto, aquí está. Lo voy a leer con un poco de viento. ¿De qué se trata y de qué se trató la riada en España? Bien, es la siguiente. La mujer y el dragón. Apareció en el cielo una grandiosa señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas. Y en su cabeza estaba embarazada y gritaba con dolores de parto por la angustia del alumbramiento. Fin de cita. Cuando hablamos nosotros escatológicamente del Apocalipsis, hablamos de imágenes alegóricas. Esto quiere decir que son alegorías de una realidad, es decir, semejanzas. Cuando hablamos, por ejemplo, apareció en el cielo una grandiosa luna debajo de sus pies, nos está refiriendo precisamente a una religión que utiliza la luna como ícono, y estamos hablando del pueblo musulmán. Si dentro de sus banderas, dentro del Corán, vemos precisamente una luna. Y efectivamente, cuando vemos la geografía, vemos que hacia el sur de España, de Sefarad, se encuentran precisamente los pueblos árabes del norte de África. En este caso, Marruecos y etcétera, ¿no? Todos estos que están debajo de ellos, precisamente ellos tienen esa luna de la que habla acá. Apareció en el cielo una grandiosa señal, una mujer vestida de sol con una luna debajo. Esa mujer vestida de sol precisamente nos habla de una mujer de tez blanca, ¿vale? Por eso vestida de sol, luminosa como el sol, blanca como el sol. Y esta podría escatológicamente decirse que es España, la tierra de España, Eretz Sefarad, ¿sí? Sin embargo, tenemos que ser más específicos. Entonces, ¿podría tratarse únicamente de gobiernos o tendría que tratarse de personas físicas en realidad? En realidad son personas físicas, porque una mujer es una persona física, un varón es una persona física. Ahí sí no estamos hablando escatológicamente de nada. Sin embargo, cuando estamos nosotros diciendo lo siguiente, que esta mujer vestida de sol, con una corona que tiene precisamente 12 estrellas, estamos hablando de que este reino del que estamos hablando, porque obviamente al tener una corona es una reina, estamos hablando de alguien que tiene un gobierno, una memlajá, ¿sí? Y las 12 estrellas hablan precisamente de los 12 apóstoles, de que está regido por un calendario de 12 meses, perdón, a diferencia de los calendarios de las otras religiones que solamente tienen 10 u 8 meses, dependiendo, ¿no? En este caso estamos hablando de un reino, y es el reino de España quien se encuentra precisamente sobre
de lo que sería África, ¿no? El norte de África, sur de España, y por lo tanto esta mujer tiene a sus pies precisamente a todos estos pueblos árabes, ¿sí? Ahí está la primera señal. Podría pensarse que se trate de cualquier mujer española. Desafortunadamente no, porque la mujer española podría ser cualquiera, pero no es una reina, y por lo tanto, si no es una reina, el varón no puede reinar, no puede tener un gobierno físico. Y esto es el varón que esperaban precisamente en un principio los judíos, ¿sí? Un varón con poder, soberano, no un gobierno como el que yo tengo, por ejemplo, un gobierno interior, ¿sí? O como el que tenía mi hijo Yeshua Hanikra Hamashiach Odanotlam, un gobierno interior, ¿sí? Sí, existe el gobierno interior, el Malhut HaShamayim, el Malhut Ha, sí existe, pero no se ha materializado aún. Y para materializar ese gobierno, esa Memlajá, ese Malhut, es necesario que realmente exista un gobierno físico. Recuerden que para poder bendecir a las masas, para poder bendecir y tener una mejor calidad de vida, no es dando el pan o el pez a los pobres, sino enseñándoles a pescar. Y eso se logra mediante un gobierno justo, ¿sí? Un reino realmente justo. Y es precisamente lo que esperan muchas personas, un gobierno justo, un reino justo. Y es precisamente la promesa del Apocalipsis de este gobierno justo que está regido por el varón de la barra de hierro. Bien, entonces aquí está la primera señal del por qué Paiporta desde los años 50 y tiempos anteriores ha venido siendo atacada por una riada de precisamente inundaciones de agua que quitan la vida a sus habitantes. Y esto viene porque precisamente en los tiempos antiguos nuestros antepasados ya hablaban de serpientes. Por ejemplo, vemos en Japón la serpiente, que es un dragón rojo. En México, por ejemplo, una serpiente emplumada, que es un dragón de muchos colores, que es Quetzalcóatl. Y bueno, en el Apocalipsis también se habla de otras serpientes, ¿no? De la serpiente que hará guerra contra Dios. Mientras tanto, vamos a estar caminando en esta zona para aprovechar los espacios. No tengo derechos de autor sobre las músicas ni los sonidos que están a mi alrededor. Es únicamente sobre mi voz y sobre el texto bíblico que estoy consultando, es Reina Valera 1960. Y otro de los dragones que se mencionan antiguamente en la Biblia es Leviatán. Precisamente la palabra Leví, ¿sí? Porque se le veía levitar, ¿sí? Era una serpiente voladora. Hay distintos tipos de serpientes. Por ejemplo, la serpiente de agua, que es la que ocasiona la riada, y también las serpientes de fuego que están en el aire. Son otro tipo de serpientes. O sea, serpientes siempre han existido y están documentadas tanto en el texto bíblico como en la mitología. Y lo que atentó contra la riada de España es precisamente una serpiente. Por eso sus aguas son muy peligrosas y matan. De hecho, vamos a escuchar la siguiente lectura de otro dato parecido que sucedió hace mucho tiempo en otro lugar en la Biblia, tal como sucedió a España. Y bueno, si nosotros vamos a Ve Melahim o Bet Melahim, Bet Tau al 19, que sería acá, en hebreo se lee Bayomer Ane She Ayir el Ilisha'a Inena Moshaf Ayir Topa Kaasher Adoni Roe Be Ahayim Rayim Behaaresh Moshkalet, que en español se traduce así. Segunda de Reyes, estamos leyendo esta Biblia que me prestaron en el hostal donde me estoy quedando. Es una Reina Valera 2020 y dice así. Segunda de Reyes 2:19. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: mira, el lugar en donde está ubicada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero las aguas son malas y las tierras estériles. Traedme una vasija nueva y poned en ella sal, dijo él. Cuando se la trajeron, Eliseo fue hacia los manantiales de agua, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas, ya no habrá en ellas muerte ni enfermedad, y fueron purificadas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que pronunció Eliseo. La traducción hebrea dice en este sentido: dijeron la gente de la ciudad a Elisha: he aquí,
Observa ahora que el lugar para habitar de la ciudad es bueno, como mi señor lo ve, pero las aguas son malas, entonces la tierra mata a la gente. Fin de cita. Paiporte y todas estas zonas, desde Utiel, Requena y demás, incluso muy buenos vinos, los mejores vinos de España, podría yo decir. Sin embargo, las aguas son malas y es donde necesitan ser curadas. Así como el profeta Elisha tuvo que estar presente y realizar este acto ritual, que es una puesta en escena para los actores, para los religiosos es un acto ritual. Entonces se sanó las aguas y la tierra volvió a dar su fruto, y con ello también nunca más las aguas volvieron a tomar vida. Esto es precisamente lo que vine a hacer aquí a España, por eso vine. Sin embargo, el pueblo musulmán me ha estado impidiendo, me ha estado corriendo de los lugares donde he estado y me han estado me están acosando con su presencia. Yo por eso no traigo a nadie en mí, porque vengo conmigo mismo, en mi ser interior. Sin embargo, pues si de por sí ya es difícil llegar a la corona española estando aquí, incluso en España, me he puesto al alcance de la corona española para que la corona española, si le interesa realmente tener una memlaja, un gobierno divino de Dios, aquí estoy yo, precisamente el Melech, el Melahim, el Rey de Reyes, ¿sí? El Señor de Señores hecho carne. Aquí estoy, precisamente en la humildad de mi cuerpo físico, que así como incluso dice que en el propio Corán, en el español, dice que Alá, para poder explicar una situación, incluso puede utilizar hasta un mosquito para enseñar. Esta vez no aprendes a través de un mosquito, sino de un hombre distinto a Jesucristo. Eso sí, sin evidencia física de poderes sobrenaturales como están en el Nuevo Testamento, porque yo no vengo en esa versión de hijo de hombre con poderes sobrenaturales, sino vengo precisamente como padre a enseñar y a recordar lo que Yeshua Hanikar Hamashiach Oda Notlam enseñó y mostró hace más de 2000 años. Vengo recordando el Evangelio, ¿sí? Y como ya lo dice el texto bíblico, lo dice precisamente el libro de San Juan, capítulo 14, verso, aquí lo tenemos en la misma Biblia, lo vamos a estar leyendo así, ¿vale? Para que se vea. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os las explicará y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no os angustiéis vuestro corazón ni tengáis miedo. Fin de cita. Este es el verso 26, ¿sí? De San Juan 14. De manera que estamos en el libro de San Juan, capítulo 14, capítulo 15. Y también hablamos de una memlajá o de un malhut interior, de un malhut ha-shamaim en los cielos, un malhut ha-ares en la tierra y un malhut interior que se llama malhut ha-sham-laim, que es el que está en nuestro interior, el reino de nuestra alma. Y esto lo vamos a encontrar precisamente en el siguiente libro. Estamos leyendo esta Biblia entonces de la Reina Valera 2020 y estamos en el verso 14 de San Juan. Verso 14 dice: si me amáis, cumplid mis mandamientos. Verso 15, 16. Yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté siempre con vosotros. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y puesto que vivo yo, vosotros también viviréis. En aquel día, dice aquel día, cuando yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Fin de cita. Aquí es precisamente donde hablamos de que cómo es posible que el mundo no pueda ver el regreso físico de Jesucristo y nosotros, los que creemos en que Dios está dentro de nosotros,
Sí lo veremos, porque precisamente lo vemos en un ojo espiritual, en una presencia espiritual interior, en el Malhut Hashamlaim, Hashamlaim, que es el reino del alma interior. Entonces tenemos varios reinos. Uno es el reino de los cielos, que es sin límite. El otro es el reino de la tierra, que es limitado. Y el tercer reino, precisamente, es el reino del alma interior, del cual nos está hablando San Juan, capítulo 14, ¿sí? Verso 14 en adelante, ¿sí? Ustedes lo pueden checar, ahorita hace viento. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Ahí está el principio número 1. ¿Cómo es estar en el Padre? Pues estamos dentro del ad universum, de lo que llamamos el ad eternum. Ahí está este principio. En el verso 20, precisamente, de San Juan capítulo 14, dice, verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Lo vuelvo a explicar. Quiere decir que nosotros estamos inmersos dentro de un ad universum, del Malhut Hashamaim, que no tiene límite, ¿sale? Nosotros, como el padre o la madre que está embarazada, estamos en su interior. Por eso nosotros estamos dentro del Padre. Yo estoy en mi Padre. El segundo, y vosotros estáis en mí. El segundo es que nosotros estamos dentro del Hijo, ¿sí? Pertenecemos al Hijo. Y yo en vosotros. Ahí está precisamente la parte interior del que llamamos nosotros el Malhut Hashalmaim, ¿sí? Del Malhut Hashamlaim. ¿Por qué? Porque es el reino del alma. Cuando Yeshua Hanikra Hamashiach Otanotlam dice que debemos de cumplir sus mandamientos, se refiere a hacer su voluntad, no específicamente los mandamientos de la Torah, sino los que ha venido dejando y los que yo como Espíritu Santo he hecho carne en una sola persona, llamado el Consolador, el Menahem, el Rahem, el Rahum, etc. Recuerden que antes de que existiera cualquier lenguaje, llámese árabe, español, el que sea, existía el hebreo. Por eso es que todo se estudia en hebreo, ¿sí? Después del año 60 vienen los demás lenguajes con su propia ideología, ¿vale? Pero lo original es esto. Hubo un altercado precisamente entre unos apóstoles y Jesús de Nazaret, cuando uno le preguntó, muéstranos al Padre. Esto está en el verso 10 precisamente del capítulo 14 de San Juan. ¿No pues crees tú? Muéstranos al Padre. El Padre, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he dicho, no las he dicho por mi propia cuenta. Es el Padre que está en mí quien las hace y hace las obras. Fin de cita. Creed que yo estoy en mi Padre y el Padre en mí. Fin de cita. Es lo mismo. Y esto es el principio número 1 de creer que Dios está en nosotros. Y es por esto que la oración es muy eficaz, porque nosotros hablamos con nosotros mismos. Quien nos escucha no es un Dios allá en el cielo, sino es un Dios interior, en algo que llamamos el Malhut Ha-Shamlaim, ¿sí? Que, como dije, el lenguaje original en el que se hizo todo fue en el hebreo. Antes de cualquier otro idioma habría el hebreo. Fue el principio de todos los lenguajes, por eso es muy importante estudiarlo. Bueno, pues ya lo saben. Este es mi principio como el Rahem, el Menahem, el Rahum, el Mahum. Además de convencer al mundo de pecado, porque no están creyendo completamente en Yeshua Hanikra Hamashiach de manera completa, de manera original. De pecado por cuanto no creen correctamente en mí y al contrario me ponen trabas. De pecado porque no creen que el Hijo murió y que resucitó y que con ello pagó los pecados del mundo. Por eso es que están en un error y yo vengo precisamente corrigiendo estos errores. Ya los he corregido. Sin embargo, la violencia sigue en contra de mí, pero no se les va a permitir hacerme ningún daño. Mis ángeles invisibles se materializarán y entonces, así como está escrito en la Biblia, quien me intente tocar o haga algo, yo por eso impedí en Francia,
en París que se me hiciera daño, porque yo no quería que ninguno de los que estaban ahí presentes vieran un acto terrible, ¿sí? Porque los actos terribles del ángel es destrucción total y aparecen así de la nada, porque vienen del mundo inmaterial y se materializan así para defenderme. Pero yo no quería causarles ningún mal a nadie, porque aún no es el tiempo de causar ningún daño, no es el momento de la siega todavía, estamos en el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Por eso es que, así como el profesor no puede castigar físicamente al alumno, sino instruirlo y corregirlo de manera adecuada, de esta misma manera los corrige y los enseñé a ser humildes, incluso a pedir perdón si es que en algún momento los ofendí. Incluso les di la oportunidad de que por medio del conocimiento se me enseñara si yo estaba en un error, porque así es. Toda argumentación debe tener una contraargumentación intelectual y no violencia, porque el reino es de paz, es de shalom, es de islam, no de violencia. Y eso se logra mediante el texto, mediante el estudio y no mediante pegar, golpear, gritar, no, sino mediante el uso de la razón, el uso de la inteligencia y de los textos, ¿sí? Así es como se hace. Por eso es que existe el derecho, existe la palabra. Por medio de la palabra se hizo el mundo y por medio de la palabra es que se soluciona y no por medio de la violencia, no por medio de las acciones violentas. Vamos a continuar en otro momento. Bien, pues hace un año, después de que visitara Israel y que en Tel Aviv no me dejaran pasar, uno de los argumentos que me dieron es que, número uno, yo no era un hombre rico. Dos, no era un rey. Y aunque tuviera genética, había muchos que pretendían precisamente ser el rey de Melquisedec o el Mesías, que tenían muchas versiones de Mesías ellos allá en su país. La diferencia es que yo sí soy el que digo ser. Tengo el conocimiento, las habilidades y las destrezas, incluso hasta para gobernar, porque mi nombre está claro en toda la historia. Desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos, mi nombre ha sido el mismo ayer, hoy y siempre. Adon Olam, amo del universo, Nikrah, Uriel Manuel, Anum, ¿sí? El Dios de los cielos, el que trajo precisamente todo esto a este mundo. Ese soy yo, desde tiempo inmemorial, padre de todos los dioses, tanto sumerios, egipcios y dioses posteriores. Por eso es que en el Apocalipsis dice, Bereshit bara Elohim. Dice Elohim porque la palabra él es Dios y lo es no, y him son ellos. Dios, no ellos. De manera que los que crearon el universo, los cosmocratores, desde el punto de vista de la traducción judía, es los que no son dioses crearon el universo. Entonces, ¿quiénes son los no dioses? Y es ahí donde viene precisamente esa duda. Los no dioses crearon el universo. Entonces, el Dios de los cielos en realidad no creó el universo, sino que la ordenó con su palabra. Por eso dice, Bereshit bara Elohim. Esa es la versión correcta. Alá, el que descendió de los cielos, de ellos. Ahora sí, ahí se entiende mejor quién hizo el universo. Alá. ¿Qué quiere decir? A, de Adon Olam, L, de Leirú, Leunam, Leolam Baet. L de Leirú, ¿sí? Acuérdense que Leirú en inversa quiere decir Uriel, la luz de Dios. Recuerden asimismo que el Dios de los cielos dijo que habitaría en completa oscuridad. Si el universo estaba desordenado y vacío y Dios, el Espíritu de Dios, se movía sobre las haz del abismo, representa que en ese momento Dios no tenía luz. ¿Y quién vino a hacer la luz de Dios? Pues Uriel. ¿Sí? Uriel es la luz de Dios, la que le da ese poder divino de ser Dios. De lo contrario no fuera Dios. La luz de Dios es el conocimiento de Dios.
Por eso es que yo vengo en esta versión de ángel. Vamos a leerlo a continuación. Y también vengo en versión divina de Dios y de hombre. Vamos a leer el texto bíblico que tenemos aquí en la Reina Valera 2002 que me prestaron del libro. Es Malaquías, capítulo 2. Y luego de ahí, el capítulo 3, vamos a leer el capítulo 3. Leamos entonces el capítulo 3 de Malaquías, Día del Eterno. Yo vi y envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. Fin de cita. ¿Y quién es este ángel del pacto? Precisamente aquí tengo uno de mis libros escritos, autoría mía, que está en www.almesias.com/biblioteca. Ahí encuentran este libro, El Ángel del Fuego, de Éxodo 23, 20, 21. Cuando habla precisamente del enviado del Señor, del que viene enseñando las palabras del Señor, es la misma presencia divina de Dios, pero en una versión, en la versión de predicador, que es la que ustedes ven, y en versión de ángel de pacto. Leemos Éxodo 23, 20, 21 y dice lo siguiente. Éxodo 23, 20, 21. Desde el 20. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. 21. Hazle caso y obedécele. No te rebeles, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Es aquí en este verso bíblico donde ya hablamos del ángel del pacto que esperaban. Miren, los judíos siempre han mentido mucho, por obvias razones. Han dicho que este nombre del ángel es Absalón o cualquier otro, el que se quieran imaginar. Pero la realidad es que este ángel es la luz de Dios, el verbo de Dios. Porque sin esta luz, Dios no tiene precisamente luz, no tiene presencia divina. Y este es el nombre que guardó este ángel, que se llama Uriel. Y este es el mismo ángel de fuego, el cual guió al pueblo judío durante mucho tiempo para que fuera salvo, precisamente de la opresión de los Mizraim, de los egipcios. Ahora, en estos tiempos, vuelve a aparecer en una sola persona, en el mismo mensajero de paz, que es el mismo que les habla y al mismo tiempo es Dios en persona física, es el Espíritu Santo, es el todo en uno, para que me entiendan, como dice príncipe de paz, consejero, etcétera, ¿no? Todos los atributos del Espíritu Santo en una sola persona, en mí. ¿Sí se entiende? Yo soy, esa es la diferencia. Además tengo conocimientos y estoy dispuesto a seguir aprendiendo todos los puntos políticos para poder aprender a gobernar de manera correcta a una nación y llevarla al éxito. Porque la única manera de ayudar a los pobres es a través del gobierno, desde arriba, no desde abajo. Bien, desde abajo le puedes dar un pez, pero al día siguiente los pobres tendrán hambre. En cambio, desde arriba puedes crear programas de estudio, programas políticos para poder ayudar a la gente. Por eso es que hablamos de una memlaja, de un gobierno físico. Ciertamente he dicho que el gobierno interior es un gobierno espiritual, pero también este gobierno espiritual lo debemos de materializar para que realmente el mundo mejore. Y por eso es que este es el ángel del pacto que tanto esperaban. Ahora bien, lo que se escucha es el viento. Voy a moverme y lo que está atrás es el Palacio Real. Estamos transmitiendo desde una zona en Madrid, España. Buscaremos la mejor luz para que se pueda ver bien correctamente mi rostro. Bien, yo creo que ahí estamos bien. Hace un año que fui a Israel, no pudieron aceptar que yo soy precisamente el que soy, Dios, de acuerdo al Salmo 82:6 y todo lo que les he demostrado porque soy Dios. Se asustaron mucho en Tel Aviv, por eso me corrieron. Dijeron cómo era posible que Dios llegara antes que el profeta Elías, que yo era un falso profeta, porque no puede llegar Dios antes que Elías. Esto basado precisamente en el libro de Malaquías, capítulo 4,
verso 5. Yo os envío al profeta Elías. Malaquías 4:5, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Sí? No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Obviamente ahorita estamos viviendo uno de los momentos más difíciles en todo el planeta Tierra. Guerra Israel contra los musulmanes, guerra aquí, guerra acullá. Incluso lo dice claramente el texto siguiente. En el libro de Oseas dice lo siguiente: oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los habitantes de la tierra, pues no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El perjurio y la mentira, el asesinato, el robo, el adulterio, prevalecen y se cometen homicidio tras homicidio. Por lo cual se enluta la tierra y desfallecen todos sus habitantes, las bestias del campo, las aves del cielo, aún los peces del mar morirán. 4. Que nadie acuse ni reprenda al otro. Tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Tropezarás por tanto en pleno día, y de noche tropezarán contigo el profeta, y a tu madre destruiré. 6. Y el punto más importante acá de este verso es: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fin de cita. De manera que desde un principio, tanto los elegidos como eran los pueblos de Israel, judíos específicamente, el resto del pueblo desechó precisamente la palabra de Dios. Por eso es que ya no vino Elías de principio, como estaba escrito en Malaquías, sino llegó precisamente el Señor antes de todos los tiempos. De manera que, como lo dice Malaquías, ahora en este tiempo de guerra, de destrucción, es cuando llega el Señor, pero ya no como lo había prometido, porque los hombres no cumplieron su palabra con la Torá, no cumplieron su palabra con la voluntad divina. Pero en vista de que soy misericordioso, he permitido pensar en tener un hijo, precisamente para que yo me convierta en Elías, el profeta, porque eso lo puedo yo hacer, y de esta manera yo pueda profetizar a mi hijo como el Mesías que es, y traer a ese varón que regirá con vara de fe a las naciones, con vara de hierro. Pero para eso es que necesitaba una mujer. Por eso es que yo pedí que cuando me expulsaron de Israel me pasaran a España, porque yo ya sabía que de España vendría precisamente la mujer que me dará un hijo para que este sea el Mesías, el varón que regirá con vara de fe a las naciones. No pensaba que la princesa Leonor tuviera ya la edad mayoría, pensaba que uno de mis nietos tal vez iba a tener esta dicha, pero ahora me toca a mí, precisamente como el rey y el señor de señores hecho carne, tener esta propuesta a la corona de España. Se dice que desde tiempo inmemorial los reyes siempre fueron puestos por Dios. Hoy en día el rey de Israel con un título nobiliario es el rey Felipe VI, padre de la princesa Leonor. Ahora yo, con el poder del evangelio, me permito proponerle a la corona española ser el padre de ese hijo, precisamente para darle energía y poder del evangelio que yo tengo. Y de esta manera se pueda establecer una memlajá física, un malhut físico, ¿sí? Y no se quede nada más en una cuestión espiritual. Este hombre que regirá con vara de hierro a las naciones será español, hijo de la princesa Leonor, hijo mío. Si no se cumpliere esta misión, entonces no habrá de cumplirse ninguna de la paz ni la soberanía que está aquí. Y entonces, en este caso, todo lo que se había prometido como paz se volverá guerra. Vamos a ver dónde dice. Dice claramente aquí en Malaquías, dice que si no viene Elías el profeta,
y viene el Señor antes de tiempo, será para maldición. Dice, no sea que venga yo y castigue a la tierra con maldición. Y desafortunadamente yo estoy aquí y la tierra está bajo maldición. Y esto también lo vamos a encontrar en otro libro. En el libro de Joel, capítulo 2, verso 28 en adelante dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu. En aquel día haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande, espantoso del Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en la ley de Jerusalén hará salvación, como ha dicho el Señor. Y entrará el resto, y los que están en el Señor, los que habrá llamado, y habrán escuchado su palabra. Desde luego, fin de cita. De manera que ahorita ya todos están recibiendo el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo de Dios ya está aquí sin la necesidad del profeta Elías. Esto ocasiona que precisamente se estén viviendo momentos difíciles, guerras, robos, hurtos, todo lo que vemos. La única manera de darle fin a toda esta miseria es que yo como padre tenga un hijo. Y ese hijo será el varón que regirá con vara de fe a las naciones. Y él sí traerá precisamente la paz al mundo. Este rey, y este rey de justicia precisamente tiene que ser hijo de una reina, como está en el capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos allá. Bien, como decíamos, la riada en España es una muestra clara de que efectivamente España fue electa para esta misión, y la mujer electa para ser la madre del varón que regirá con vara de hierro las naciones, con vara de fe a las naciones, es la princesa Leonor de nuestros tiempos. Precisamente en su cumpleaños fue cuando sucedió esta riada, cuando la gran serpiente de agua atacó a Paiporta y a todos los pueblos que atacaron a su nación. Vamos a leer todo el verso bíblico poco a poco. Vamos, 12. Apareció en el cielo una grandiosa señal. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas. Fin de cita. La corona, en este caso, refiere que es una mujer que tiene un reinado. Es una reina por naturaleza. Segundo, vestida de sol, aparece precisamente con piel resplandeciente como el sol, piel blanca. Y una luna debajo de sus pies representa la religión musulmana y a los pueblos precisamente que se encuentran al sur de España, como lo había yo explicado, es decir, los árabes, quienes representan a su Corán con una media luna. Y por el norte podemos encontrar a España, quien precisamente representa a una madre, a una matriarca, y esta es la reina, la próxima o la futura reina Leonor, ¿sí?, quien tendrá a este hijo. Vamos a ver. Luego apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y con una diadema en cada una de sus cabezas. Su cola arrastró con violencia la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se plantó frente a la mujer que estaba de parto, dispuesta a devorar a sus hijos. En cuanto naciera, la mujer dio a luz un varón que gobierna y gobernará a las naciones con el cetro de hierro. Pero su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado para Dios, para que de allí la mantuviera por 1200 años. Entonces hubo una gran batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles. Luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer, y no hubo más lugar para ellos en el cielo. Y así fue expulsado el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Tanto él como sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Entonces oyó una gran voz en el cielo que decía, fin de cita. Vemos entonces aquí que, como les decía, escatológicamente el Apocalipsis no es un libro cronológico, sino es un libro hecho en código, codificado. Y así como un hacker tiene que codificar y alterar todo el código fuente para que nadie lo lea, así también fue codificado este libro para que solamente yo, el que puede desatar los 7 sellos del Apocalipsis, lo pueda dar a conocer como hoy lo doy a conocer. Así pues, está establecido que esta reina es la
próxima reina, la princesa Leonor, siempre y cuando ella acepte esta misión. De lo contrario, no se va a hacer y continuaremos con guerra y violencia. Si ese hijo no nace de mí y de ella, no podrá haber paz en esta tierra. Punto y sencillo. Es muy sencillito, ¿sí? Ahora bien, el dragón, ya lo expliqué muy bien. Hay dragones de fuego, dragones de agua, así como está Leviatán, así como está el dragón, por ejemplo, en el dragón rojo de China, así como está el dragón de multicolores, la serpiente emplumada de México. En la historia universal han existido ya estas mitologías que en realidad no son mitologías, sino son cosas reales. Bueno, entonces lo que les vamos a dar a los judíos es lo siguiente. Yo como Dios me comprometo a heredarle mi poder a mi hijo, así como Elías heredó a Eliseo la doble porción del Espíritu Santo. Yo le puedo heredar a mi hijo la doble porción de mi poder, y él, con el poder del cetro del reino de España, va a poder gobernar físicamente la tierra, ¿sí? Y gobernará todas las naciones, no solamente a judíos ni a musulmanes, sino a todas las naciones. Y volverá nuevamente España a ser aquella España de los siglos XV, una España poderosa, una España que va a gobernar a todas las naciones. Esa es la promesa que tiene precisamente la corona de España, si acepta esta bendición que yo vengo dando, ¿sí? De lo contrario, si no la acepta y me tiran a loco o me tiran a un falso profeta, entonces la destrucción vendrá en aumento hasta que esto no sea posible, como está escrito, hasta que venga el día terrible del Señor. Entonces, ¿qué prometo? ¿Qué es lo que yo doy? Uno, me convierto en el profeta Eliyahu Hanabi que tanto esperan los judíos. Yo voy a predicar al varón que regirá con vara de hierro a las naciones, que será el hijo de la princesa Leonor, futura reina, y él heredará, por lo tanto, el trono del reino de España. Y asimismo, como tiene el título nobiliario de rey de Jerusalén, esto lo haremos realidad, porque entonces yo le daré mi trono de Lemeshijo, que es el ungido Ciro, que viene de México, precisamente, para que de esta manera se pueda hacer lo que dice el libro de Hechos 14 y Hechos 15:14. Es decir, que se haga realidad esto de que exista un rey en Jerusalén, y de esta manera podamos darle continuidad a lo que sería el servicio de los reyes, de los hijos de Salomón, los hijos de David Hamelech. Eso sería todo. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Habló para vosotros vuestro Padre en el Espíritu, Adonolam Nikraj, Uriel Manuel. Y ya para aclarar, precisamente yo vengo en la humildad de mi presencia física, como se ve ahí. Yo no vengo ostentando un poder económico. No vengo ni como un jeque árabe, no vengo ni como un faisán, ni nadie de los ricos de los Emiratos Árabes. Vengo con mi sola y simple presencia física, porque yo lo que aporto es el espíritu. Por eso soy el Ruach Emet, el Ruach Dushag, el Ruach HaKodesh, hecho carne, quien va a enseñar y a edificar la mente, el corazón y el espíritu de mi hijo, que será el varón que regirá con vara de hierro a las naciones. Sin este conocimiento, por más que físicamente la princesa Leonor haya sido electa, si no tiene mi esencia genética, mi esencia espiritual y mi conocimiento, ese niño no va a poder regir ni va a poder ser el regente de las naciones, porque para eso se necesita conocimiento y espíritu, genética precisamente de la estirpe de Melquisedec, la estirpe de los hijos de Fares, en este caso yo, ¿sí? Así pues, no les cause risa el hecho de que haya vuelto otra vez, como vino mi hijo Yeshua Nikraj HaMashiach con Adnolam, en la presencia física de un cuerpo de un empleado más, ¿sí? O un comerciante. Él fue carpintero, yo profesor y actor.
Pero ¿quién tiene la riqueza? Es precisamente la corona española. ¿Quién tiene el título nobiliario de rey de Jerusalén? Es precisamente la corona española. ¿Quién tiene las riquezas que van a aportar? Es precisamente la corona española. ¿Quién tiene la memlajá física? Es precisamente la corona española. ¿Y quién tiene el Malhut Hashamayim y el Malhut Hashamlaim? Yo. Y el Malhut Hashamayim y el Malhut Hashamayim, unido con el Malhut Haaretz, Malhut Haaretz Sefarat, podría ser posible. Y entonces se cumplirá aquella palabra en la cual España, como en tiempos antiguos y aún mejores, reinará con el varón que regirá con vara de fe a las naciones, a todas las naciones. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Habló para vosotros vuestro Padre en el Espíritu, Adon Olam, Nikraj Uriel Manuel, en la humilde condición de profesor y actor.